Continuamos con más información en este programa en un 2x1 Express, por Ahora TV, Canal 3 del poderoso grupo de comunicaciones de ACD Media. Miren, voy a aprovechar para corregir. Germán Peña Guadalupe, el miembro del Comité Central del Partido Fuerza del Pueblo y secretario de Asuntos de Transporte de ese partido, que tenemos el honor de acompañarnos en el día de hoy. Buenos días, Guadalupe, ¿cómo está todo? Buenos días, distinguidos comunicadores. Un inmenso placer compartir este espacio con ustedes, porque veo que cada día está mejor. Gracias, gracias. Mire, y hablando precisamente de la Fuerza del Pueblo, yo veo muy activo siempre, toda la semana, la Fuerza del Pueblo haciendo actividades, juramentando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sigue ahora? Bueno, en realidad el partido Fuerza del Pueblo se puede considerar como el partido que más se ha desarrollado en menos tiempo. Sí. Apenas con 5 años, o 6 aproximados, de participar en las elecciones, sobre todo la del año 2020 y 2024. En el 2020 apenas teníamos días. Bueno, era natural que no tuviéramos buenos resultados. En el 2024 acrecentamos, diría, nuestra participación, y por eso están los resultados ahí. Obtuvimos el segundo lugar, de acuerdo a la preferencia de los votantes. Eso nos dio la oportunidad de aumentar nuestra matrícula senatorial en la Cámara de Diputados, en los ayuntamientos. Y ya hoy está, yo diría, todo satisfecho. Todos estamos satisfechos de ese resultado. Seguimos trabajando en el seno del pueblo, organizando a la gente, sobre todo aprovechando el mal gobierno que tenemos, el descontento que producen las medidas que toman, medidas alocadas, y eso nos permite entonces captar a esa gente y organizarlo en lo que nosotros llamamos direcciones de base del partido. Hay una buena parte que no se inscribe en el partido, pero sí se considera un simpatizante, y nos están dando pues ese apoyo que realmente nos va a permitir a nosotros llegar al poder en el año 2028. En el 2024, escúchame José, 2024 llegó a un 28, ¿verdad? 28. Casi un 30%. Casi un 30%. Casi un 30%. Ahora, ¿a cuánto ustedes aspiran? Bueno, nosotros aspiramos a pasar el 50%, y eso se evidencia. ¿Y cuánto tienen? Actualmente estamos en un 39, 40, 41, 42, estamos ahí. Pero estamos por encima del partido de gobierno, que viene bajando estrepitosamente. En materia de transporte, Germán Peña Guadalupe, quien es el secretario de Transporte de Fuerza del Pueblo, me imagino que ustedes tienen un programa diseñado para enfrentar esa situación aquí en el Distrito Nacional y en Gran Santo Domingo, que a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el gobierno del presidente Abinader, todavía hay muchos temas que hay que corregir en materia de transporte. ¿Qué programa tienen ustedes para ponerlo en práctica? Bueno, indudablemente nosotros tenemos un programa a nivel nacional, porque en todas las grandes ciudades, sobre todo, hay problemas de transporte y de tránsito, que son cosas diferentes, pero siempre andan juntas. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno no ha atendido este sector. El gobierno ha hecho algunos intentos, si cabe el término, de confundir a la población, prometiendo obras que realmente no va a desarrollar, su gobierno por lo menos, y no ha dado, las instituciones de transporte y tránsito han tomado medidas alocadas que no han dado resultados. Por eso el caos en el tránsito cada día es mayor, porque no se toma medida. No es con remiendos, si cabe el término nuevamente, que se resuelven estos problemas, porque son problemas, yo diría, que viene desde hace mucho tiempo, y hay que reconocer que todos los gobiernos no han hecho lo necesario para erradicar esta situación. El gobierno de Leonel Fernández sí lo hizo en el 96. Lo primero que hizo, como había una situación caótica de transporte, para la gente trasladarse a sus lugares, a la escuela, a la oficina, a su centro de trabajo, pues entonces creó la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, ONSA, y la estableció con 600 unidades, compradas no una hoy, otra mañana, sino 600 unidades. Y esa institución se convirtió en una gran institución.
En materia también de obras de la infraestructura, también lo hizo. Creó túneles elevados y creó también algunas circunvalaciones, sobre todo en el interior del país. Y se dieron pasos acertados, cosas que no se han resuelto ahora. Ahora mismo hay más de 1 millón de unidades, vehículos, chatarras que están circulando en el casco urbano, me refiero al Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que realmente lo que están es entorpeciendo el tránsito. Y el gobierno no se ha abocado a eso. ¿Pero por qué no se ha abocado? Porque eso debe hacerse mediante lo que se llama la inspección técnica vehicular, que está consignada en la ley 6317. Pero no se está aplicando porque hay un pugilato entre sectores de poder tratando de apoderarse de este proyecto, porque es un proyecto que tiene mucho, yo diría, genera muchos recursos. Y realmente eso ha motivado que los sectores que están relacionados al transporte, pues entonces no hayan llegado a un acuerdo para comenzar con ese proyecto, que sería una de las medidas necesarias para resolver el caos que hay en el tránsito en el Gran Santo Domingo. Yo entiendo que el sector transporte, como en toda parte del mundo, el sector transporte, igual que el sector energético o la producción de energía eléctrica, son estratégicos. Ahora, aquí la verdad que lo veo muy disperso, muchos los pseudo llamados sindicatos, mucha estructura, muchas rutas, pero como que cada quien quiere mandar a su forma. Antonio Marte por un lado, Ubiere por el otro lado, y así hay muchos, la gente de transporte también de carga. ¿Usted cree que pudiera manejarse de una manera diferente? Usted habló de la ONSA, pero se ha quedado, ha ido funcionando, pero como que no ha cogido la principalía la ONSA en todo este proceso. Sí, bueno, la ONSA ya hoy le queda el nombre, es una entelequia, porque ese ha sido el propósito del gobierno. Por eso en 6 años no ha comprado una sola unidad. Hace poco, días, anunció el director de esa institución que mediante el sistema de inversión público-privada iba a adquirir unas 100 unidades. Hasta ahora estamos esperando que la ponga en circulación, porque no la ha puesto. Y esto es lamentable porque esa institución está llamada a dar servicio a la masa más, yo diría, más necesitada, a los pobres, a los humildes, a la gente que no tiene capacidad de adquirir un vehículo, a los que no tienen capacidad de pagar un taxi todos los días. Y se necesita eso. Eso va a cambiar en el próximo gobierno a partir de 2028. Hay que tomar medidas, pero medidas que sean, yo diría, efectivas, que den resultados. Por ejemplo. Yo señalaba esa, pero también está el construir por lo menos 4 terminales en las afueras del casco urbano, para con ello sacar de circulación en el casco urbano más de 2.000 unidades de buses, minibuses y microbuses que vienen de los diferentes pueblos. En todas las partes que se ha desarrollado el transporte interurbano no llega al casco urbano. ¿Dónde usted le encontraría esas unidades, bueno, esas 4 estaciones? Resulta que se han hecho estudios. Si el gobierno de Danilo comenzó construyendo una en la zona oriental, que nunca se puso en operación debido a conflictos que se generó con los moradores de ese sector, de esa demarcación. Ahí hubieron intereses, que no es solamente la de los moradores. Pero yo entiendo que eso fue una estructura ideal para ese proceso de desarrabalizar la ciudad de Santo Domingo. Sí. En cuanto al transporte se refiere. Sí, hay que, si se quiere reconocer que fue un inicio aceptable. Pero hay otras, por ejemplo, la región sur, no pueden estar penetrando todas esas unidades. La del Cibao, que son 14 provincias, la región norte, esas unidades no deben estar penetrando. Pero usted sabe que también hay situaciones de intereses
hay un señor que uno de los líderes de transporte que tiene, si se quiere, una terminal privada pequeña, y entonces no estaría de acuerdo con que se construya eso. Pero esa sería la salida, la construcción de 4 terminales, que 2.000 unidades circulando en el casco urbano. Mire, a la hora que se saquen esas unidades, la cosa va a ser diferente. En la que tiene que ver con el Cibao, ¿dónde usted la construiría? Bueno, una vez, siendo yo, la primera ocasión que estuve en la OTT, visité Ah, ¿verdad? Que usted fue director de esa 2 oficina veces. técnica de transporte. El único que estuvo 2 veces en esa institución fui yo. En la primera ocasión, ya la ciudad no estaba tan amplia como está ahora. ¿Usted fue de los pollitos amarillos? Yo fui que distribuí los pollitos amarillos. El único proyecto que no le dio, yo diría, pérdida ni siquiera de un peso al Estado Dominicano. Todas esas unidades se concedieron con un sistema de pago para los adquirientes. Algunos entregaban sus unidades, sus vehículos chatarras. Y ese es el inicial para adquirir ese vehículo. Entregamos 1.000 unidades. Y las 1.000, usted investiga hoy en el Intran que manejaba esa cuenta y dice que esa cuenta está 0, no deben 1. Porque nosotros establecimos un sistema que había que pagar. Los adquirientes tenían su vehículo, se lo dimos a precio, yo diría, prácticamente de compra, y entonces ellos pagaron sus unidades. Entonces, volviendo al tema de las terminales, en esa ocasión, en el año 1998, la ciudad no estaba tan, yo diría, tan desarrollada. Y entonces conversamos con el señor Popi Bermúdez, que tiene un terreno justamente donde está, al frente de donde se está construyendo hoy la terminal del 9 del metro Santo Domingo. Pero ya hoy ahí no cabe esa terminal, porque ya el entorno está bastante congestionado. Hay que sacarla de ahí. De manera que yo pienso que eso sería los kilómetros en uno de los lugares por ahí, pero hay que construir de alguna u otra forma. Ciertamente. Yo en la discusión con Antonio Martes, cuando se pensó mover la parada de kilómetro 9, él parece que tiene unos terrenos por ahí, por el kilómetro 20, y él quería que se hiciera ahí. Entonces, el Estado, ahora hablando, por ejemplo, del actual presidente, quería que se hiciera donde termine el metro, ahí en la entrada de los Alcarrizos. No solamente que quería que comenzó ahí a hacerla. Allá. Sí, hay que reconocer. El gobierno de Danilo comenzó ya con los trabajos de movimiento de tierra y ese tipo de cosas para construirla. Pero el señor que usted señala, con mucho poder, es un senador, tiene muchos intereses en el transporte, pues entendía que debía ser en un terreno de su propiedad. Un terreno de su propiedad. O sea, ya usted se imagina para qué. Que incluso le dobló el pulso al presidente Balaguer, porque esa parada que está ahí de la Onza, que está ahí en la entrada de Mano Guayabo, esa parada la construyó Balaguer para mover la que tenga el 9 por ahí, y él dijo que no. Ciertamente. Mira, los famosos sindicatos que ahora son empresarios realmente, esa gente, ¿cómo es posible que usted, que tiene su vehículo y compra gasolina todos los días, esté subsidiando a esa gente? Y nosotros también, cada uno de nosotros, cuando le llama un galón de gasolina, hay un porcentaje que va para 2 pesos. 2 pesos. Para la reorganización del transporte. Pero ¿qué resulta? Que ese dinero no se le ha entregado, sinceramente, a los transportistas, que al entregárselo, si se decide algún día, hay que, yo diría, someter eso a un análisis. Pero eso es mucho dinero. Mucho dinero. ¿Y ellos están contando con eso? Bueno, sobre todo Antonio Martes siempre habla de eso, pero hasta ahora parece que como recibe beneficios por otro lado con el asunto del gasoil, y los subsidios también. El subsidio, entonces parece que no hace, yo diría, mucho esfuerzo. Él lo menciona, sí, pero no se ha hecho. Pienso que sí, con ese dinero se podría hacer muchas cosas, sobre todo ese que yo le señalaba anteriormente, de sacar de circulación ese 1.000.000 de unidades. Porque ¿qué resulta? No se le pueden, yo diría, confiscar esas unidades y no resarcirle el precio de esas unidades a los propietarios. Habría que darle eso.
su dinero. Por ejemplo, cuando nosotros implementamos eso en la OSA, establecimos, en la OTT, a las personas que entregaban su unidad, le dábamos un precio de acuerdo a una tasación actualizada. Y se le entregaba ese dinero, si quería, o lo dejaba como depósito para la adquisición de uno de los llamados pollitos. Pero yo veo ahí en la López de Vega, en una parada de carros que hay ahí, de transporte, que ahí hay carros que tienen hasta 30 y 40 años. Sí. Y eso, ¿cómo es posible que las autoridades permitan que estén transitando así esos vehículos destartalados, montando pasajeros? Eso es inverosímil. Eso se debe a que no hay interés de resolver los problemas. La ley 6317, que es una super ley, si cabe el término, para mí es el código de transporte. Establece que las unidades de servicio de transporte, de todo tipo de transporte, no solamente de pasajeros, sino de carga, tienen que ser sometidas a una inspección técnico vehicular y que ahí se va a determinar mediante su tiempo de servicio que viene del fabricante de esos vehículos. Para los vehículos pesados son 30 años. Para los vehículos medianos son creo que 15 o 20. Y para los otros son 10. O sea que eso está establecido por la ley, pero no se cumple. Y usted habla de 30. Hay vehículos que tienen más de 30 años circulando. Guadalupe, en materia de transporte, ¿cómo te siente la simpatía del Partido Fuerza del Pueblo en estos momentos? Muy buena, muy buena. En materia de transporte nosotros estamos organizando a los motoconchistas, a los operadores de rutas. Estamos trabajando con los que dan servicios administrativos, con todos. Naturalmente es un trabajo lento que lo estamos haciendo debido a algunas dificultades que tenemos, sobre todo para desplazar nuestros técnicos hacia el interior. Pero lo estamos organizando y se está respondiendo. No hay paradas de motoconcho a nivel nacional donde nosotros no tengamos una célula de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué le están prometiendo ustedes a ese sector? Bueno, primero, mejoría. Por ejemplo, aquí había una llamada Caja de Pensiones y Jubilaciones para choferes, que fue una entelequia, la convirtieron en una entelequia. Eso fue anulado por la ley 6317. Hoy todos los transportistas están desamparados. No tienen ni siquiera quien los proteja, no tienen a quién reclamarle cuando llega ya su tiempo de que la edad no le permite trabajar. Y entonces resulta que con un mal gobierno como el que tenemos, no pensiona esa gente por el servicio. Hay miles y miles de transportistas. ¿Qué le está prometiendo pensionarlo cuando termine ya su edad pero no solamente, promedio? Pero no solamente, el gobierno de Lionel no solamente va a pensionar a los transportistas. El gobierno de Lionel va a cumplir con lo que dice la ley 379 sobre protección al ciudadano. Pero la propia Constitución establece que el gobierno debe auxiliar a todos aquellos dominicanos que tengan dificultades para continuar. Pero ¿y qué dificultad puede tener un motoconchista ganando todos los cuartos que se ganan diario? Cuando usted coge un motoconcho para ir de ahí de la Kennedy a Naco, son 75 pesos. No, y algunos cobran hasta 100 y 150, eso es verdad. Pero ¿qué resulta? Esa gente... Ganan más de casi 2.000 pesos diarios. No, hay quienes ganan más. 2.000 pesos. Pero hay quienes ganan más. Pero con la situación alimentaria que tiene el país, con la canasta familiar, con la desatención que hay en la salud, con la desatención que hay en la seguridad, todo ese dinerito se le va. Muy poco le queda algo. La mayoría trabajan para vivir. Eso hay que reconocerlo. Y entonces, un gobierno que no protege. Mire, imagínese usted, la canasta familiar está, yo diría, está rondando, creo que los 29.000 pesos, el quintín menor. Y eso, no todo el mundo gana 29.000 pesos aquí. Pero si gana 30, ponga usted, en comida, transporte, vestuario, diversión, no le sirve de nada. Germán, muchísimas gracias. Usted es un hombre elocuente que sabe de transporte y ojalá y se puedan lograr todo lo que usted está planteando en el transporte en la República Dominicana. Muchísimas gracias por su participación. Solo que le voy a pedir que me regale 30 segundos para un mensaje final. Okay. Sí. Bueno, nosotros entendemos que el pueblo dominicano está tomando el rumbo que debe tomar.
Y eso se evidencia constantemente. Si en un lugar hay 5 personas se le pregunta por quién votaría, va a decir que por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Bueno, justamente hoy en este canal se hizo un sondeo con unas 70, 80 llamadas. Y resulta que Leonel sacó 55, si mal no recuerdo. Hoy en la mañana. En este canal, primer programa donde está Fernando Ramírez y otros. Ahora por la Super 7. Por la Super 7. Sí. Gente que realmente no simpatiza. Llamar así. Pero esa es una de las muestras. Hay más. Donde quiera que se desplace un ciudadano y se le pregunta por quién votaría. Porque es que todo el mundo está siendo afectado por esta situación. Hasta los sectores de la alta curnia, como se dice. Bueno. Germán Peña Guadalupe, miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo y secretario de Transporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como dice Manuel, usted conoce mucho de transporte aquí en el país. Gracias, hermano mío. Bueno, vámonos a una pausa y retornamos en breve con Luis Méndez y los deportes. Adelante.